Hey, hola amigos de YouTube, yo soy Samuel de The Geek World y estoy aquí con un nuevo video, esta vez con el capítulo número 6 de la Enciclopedia Marvel, esta serie que recibe un gran apoyo de parte de ustedes. Por si no han visto los demás capítulos de esta serie, les estará apareciendo una tarjetita con la lista de reproducción que incluye todos los episodios de esta serie, además que estará en la descripción de este video. De igual modo les daré una pequeña introducción a la misma. En todos los episodios de la Enciclopedia Marvel tenemos 5 puestos. Estos pueden ser ocupados por héroes, villanos o por una agrupación, sin importar quiénes sean. Esta serie tiene como objetivo repasar a todos y cada uno de los personajes pertenecientes a la Casa de las Ideas de una manera muy resumida. Pero si ustedes quieren que hable más a profundidad de alguno de los personajes tratados en cada video, me lo pueden dejar en los comentarios y yo les traeré el respectivo video lo más pronto posible. Una vez que ya les he explicado de qué es lo que trata esta serie, los invito a que me sigan tanto por mi Instagram personal, donde podrán ver más de mi día a día y de mi vida en general, como por la cuenta de Instagram del canal, donde día a día estoy subiendo las noticias geeks más importantes del mundo. Así que si no quieren perderse de ninguna de estas noticias, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Antes de iniciar con los 5 puestos de este video, quiero darles las gracias por todo el apoyo que le están dando al canal. En serio, muchas gracias por esto. Puede que parezca que no es mucho apoyo o que no es nada, pero realmente que a mí todo este apoyo me llena de ánimos para seguir cada semana trayéndoles más y más videos. Y ahora sí, sin mucho más por decir, vamos con los 5 puestos de este 6º episodio. Para iniciar con este 6º episodio tenemos a Apala the Sun Queen, cuyo nombre real es Apala. La misma es la personificación del Sol. Esta tuvo su primera aparición en Doctor Strange Volumen 2 número 22 de abril de 1977. Apala es la manifestación corpórea del Sol. Aunque se cree que camina sobre la Tierra, sus avistamientos son escasos. Cuando los hechiceros creadores intentaron apoderarse de las estrellas y transformarlas en humanos, Apala ayudó al Doctor Strange a combatirlos. Un encuentro posterior implica al Capitán Marvel. Debido a una sobredosis de radioactividad, Marvel agotaba la energía de Apala cada vez que usaba sus poderes. Finalmente, la pareja logró rectificar la situación antes de producir un daño irreparable. Entre los poderes de Apala está que ella posee todos los poderes del Sol, es capaz de generar calor, luz, etc. Ahora pasamos a otro personaje. Este es llamado Aquarian, cuyo nombre real es Wundar. Este es un aventurero y tuvo su primera aparición en Adventure into Fear número 17 de octubre de 1973. Cuando el padre de Wundar supo que su mundo natal, Dakam, estaba a punto de explotar, envió a su hijo al espacio. Wundar aterrizó en la Tierra, donde la energía del Sol le otorgó poderes superhumanos. Un encuentro con un cubo cósmico aumentó estos poderes y le dio gran conocimiento y una razón de ser. Siendo rediseñado como Aquarian, se ha autodeclarado profeta. Entre sus poderes, este personaje se rodea por un campo anulador que neutraliza las fuerzas cinéticas y electromagnéticas de otros superhumanos, además que puede caminar por el aire. Ahora vamos con el tercer personaje de este video. Este es llamado Arabian Knight, y su nombre real es Abdul Kamar. Él mismo tuvo su primera aparición en el Incredible Hulk número 250 de agosto de 1980. Al descubrir la tumba de un antepasado que había sido un héroe para su pueblo, Abdul Kamar obtuvo sus 3 armas místicas y retomó la tradición como Arabian Knight. Este luchó por la justicia durante muchos años, pero finalmente murió cuando su fuerza vital fue arrebatada de forma arbitraria y a distancia por el absorbedor de vida Homo Sapien, convirtiéndolo en una víctima de un conflicto en el que no tenía nada que ver. Entre sus poderes tenemos que su cimitarra lanza rayos de fuerza, los cuales penetran casi cualquier material. Además, monta una alfombra mágica que puede también usar como ariete de combate o para envolver enemigos. Ahora vamos con el cuarto personaje de este video. Este es Apocalypse, cuyo nombre real es Ensaba Nur. Apocalypse tuvo su primera aparición en las páginas del X Factor número 6 de julio de 1986. Nacido en Egipto hace 5000 años, es uno de los primeros mutantes humanos conocidos hasta la fecha. Él mismo fue abandonado de niño para que muriera. Y fue encontrado por Baal, un jefe de forajidos, quien lo llamó Ensaba Nur, cuyo significado es el primero. Baal le enseñó su filosofía de la supervivencia del más apto, y le dijo que él estaba predestinado a ser un conquistador. Apocalypse viajó por el mundo durante miles de años, provocó guerras para comprobar qué naciones eran más aptas y fue adorado como un dios por civilizaciones antiguas. En el siglo XX, siendo conocido como Apocalypse, decidió que los mutantes superhumanos estaban destinados a suplantar a los humanos comunes. Por eso terminó combatiendo contra el X-Factor y los X-Men, consagrados ambos a la coexistencia pacífica entre humanos y mutantes.
Existe una línea de tiempo alternativa llamada Era de Apocalipsis, donde Apocalipsis conquista Estados Unidos y esclaviza a la humanidad, pero finalmente es asesinado por Magneto. Si les interesa que narre esta historia, me lo pueden dejar en los comentarios o por DM en Instagram. Entre los poderes de Apocalipsis tenemos que él cuenta con un poder para alterar la estructura atómica de su cuerpo para cambiar de forma, por lo que puede aumentar su tamaño. Además posee fuerza, resistencia y predurabilidad sobrehumanas. Ahora vamos con el quinto y último personaje de este episodio de la Enciclopedia Marvel. Este personaje es Arcade, cuyo nombre real se desconoce, y él mismo tuvo su primera aparición en Marvel Team Up Volumen 1 número 65 de enero de 1978. Siendo un genio de la ingeniería y un asesino despiadado, Arcade consiguió su fortuna tras supuestamente matar a su padre millonario. Arcade está obsesionado con las trampas y con los juegos, y ejecuta a sus víctimas en complejos secretos al estilo de parques de atracciones que él mismo diseña, y a los cuales apoda mundos asesinos. Este cobra $1 millón por cada asesinato, pero esta cifra apenas cubre sus gastos. Él mata por el puro deleite de matar. Arcade cuenta con 2 secuaces, Miss Locke y Mr. Chambers. Sus víctimas incluyen magnates de los negocios y superhéroes como los X-Men, Spider-Man y el Capitán Britannia, a quienes secuestra y luego libera en el mundo asesino. Este se encarga de estudiar las debilidades de sus víctimas, y así se encarga de elegir el método de asesinato más adecuado. Las habilidades de este personaje incluyen que es un genio de la ingeniería, de la electrónica y de la robótica. Además es un mentiroso empedernido, y utiliza el engaño para confundir a sus oponentes. Y bueno amigos, estos fueron los 5 personajes del capítulo número 6 de la Enciclopedia Marvel. Espero que el mismo les haya gustado y si ha sido así, los invito a que dejen su like, su suscripción si aún no lo han hecho y que además compartan el video con todos sus conocidos para así llegar a más gente con mi contenido. También y si es que tienen alguna recomendación para futuros videos me lo pueden dejar en los comentarios, al igual de que si quieren que hable más a fondo de alguno de los personajes de este video. Yo leeré todos sus comentarios y los iré trayendo poco a poco al canal. Justo antes de finalizar este video, los invito a que me sigan tanto por mi Instagram personal, donde podrán ver más de mi día a día, como por la cuenta de Instagram del canal, donde día a día les estaré trayendo las noticias geeks más importantes en el mundo. Por último, les pido una disculpa por esta semana de inactividad en el canal, y porque a pesar de que dije que traería la remasterización de la historia llamada Maximum Carnage, no traje ese ni ningún otro video. La razón es que no me había sentido con ánimos para grabar y editar, y cada que voy a grabar un video me gusta que se sienta el entusiasmo de mi parte, y no estar grabando solo para cumplir con un video semanal. Como ya me he sentido mejor en los últimos días, creo que las próximas semanas sí les traeré 1 o 2 videos semanales. Y ahora sí, después de todo lo antes dicho y sin mucho más que decir, doy por finalizado este video. Yo soy Samuel, y esto es The Geek World. Nos vemos hasta la próxima.